complicado, pero bueno, no pasa nada. A ver, esto ya está grabando, ¿vale? Bien, lo que os comentaba. Aquí en el corcho este, que además es para que vosotros si queréis apuntéis ahí dudas que luego se vean en la tutoría colectiva, ¿vale? O sea, la idea de este corcho es aquí podéis sacar un post-it y apuntar las dudas que tengáis, ¿vale? Bueno, pues aquí os podéis descargar estos ejemplos resueltos y están explicados en estos dos vídeos, ¿vale? Es que digamos que uno es continuación del otro, ¿de acuerdo? Para descargarlos esto os pide, a ver, os pide que entréis, que es esto que tenéis aquí a la derecha, espera que entre, lo que pasa que a mí me conoce, ¿vale? Y ya me pone directamente el nombre y el esto. Vosotros os tendríais que registrar. Entonces, es marcar aquí el sign out ¿vale? Para firmar. Y entonces ya pues ponéis vuestro nombre y vuestro contraseña, ¿vale? ¿De acuerdo? Os la inventáis, no es ninguna... Y, y ya podríais descargaros, ¿vale? Ya podríais descargaros este material, ¿vale? Ya digo que está explicado en el vídeo, pero bueno, si lo tenéis, digamos, a mí el documento escrito, pues igual mejor. Y aquí tenemos una serie de problemas propuestos, ¿de acuerdo? Que esto sí que es para practicar, bueno, tenéis mucho material en el aula. Que no se me olvide, este tema está en un formato diferente, pero al final del todo, al final del tema, os podéis descargar el PDF. Lo digo porque ya ha habido alguien que me ha preguntado, es que prefiero el PDF. Bueno, pues lo tenéis, a ver, sería, ¿dónde está? Este tema, ¿vale? ¿De acuerdo? Vais pasando aquí las páginas y tal, y bueno, al final de todo, aquí en recursos, tenéis el tema 2 y aquí os lo podéis descargar en PDF si lo preferís para estudiar, ¿de acuerdo? Y bueno, y la idea, sigo con esto, que me voy de un sitio a otro, la idea es que, bueno, pues en principio, si hubiera habido profesor, sería la semana que viene quizá ver esto, ¿vale? Aunque está ya grabado, pero lo podíais repasar de alguna manera, y la última semana, pues corregir estos problemas en la TC. Entonces, si vosotros ya los vais haciendo y se pueden corregir en la TC. Según cómo evolucione esto, pues cuando venga el nuevo profesor ya veremos, ¿vale? Bien, esto es lo que os quería comentar respecto a lo del corcho, ¿vale? Porque, claro, como os pide que aquí deis el nombre y la contraseña, pues que sepáis, es apretar ahí y ya lo podéis hacer. Bueno, pues vámonos ya a lo que sería la presentación de hoy. Mi idea ha sido hoy, igual es un poquito rollo, pero explicar un poco, dar una visión general de todo el tema, ¿de acuerdo? Y eso, y los próximos días, pues ya si acaso que sea ya más práctico de resolver ejercicios vamos, problemas de todo esto, ¿vale? Bueno, si os parece, empezamos con la presentación. Interrumpirme en cualquier momento que penséis que algo no entendéis, ¿vale? Bien. Bueno, este sería un poco el guión, fundamentalmente, la idea aquí, sobre todo estos primeros apartados, es, digamos, presentaros aquellos conceptos, aquellas magnitudes que vamos a necesitar a la hora de describir el movimiento, ¿vale? Lo primero de todo es definir qué es el movimiento, ¿vale? Si yo os pregunto si ahora os estáis moviendo, probablemente me vais a decir que no, ¿vale? Ahora bien, estáis viajando, creo que son a 11.000 kilómetros por segundo o algo así en el espacio, la Tierra alrededor del Sol. O sea que realmente lo que decimos aquí abajo, todo el universo está en movimiento, ¿vale? No hay nada que esté en reposo,
¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues evidentemente nosotros sí que tenemos que describir el movimiento y para ello lo principal, fundamental, es elegir un punto de referencia, ¿vale? Un sistema de referencia, ¿de acuerdo? De manera que vamos a definir el movimiento en función de ese punto de referencia, ¿vale? Si el móvil, el cuerpo, se mueve, cambia de posición con respecto a ese punto de referencia, diremos que está en movimiento. Y si no cambia de posición con respecto a ese punto de referencia, pues diremos que está en reposo. Advertiros que cualquier punto de referencia es correcto para describir el movimiento, ¿vale? No sé, tenemos siempre un poco la tendencia a considerar que, no sé, puntos, digamos, relacionados con la tierra, ¿vale? Son los que están en reposo, ¿no? Un árbol, una casa está en reposo, ¿vale? Pero nosotros, para describir el movimiento, digamos, para una persona que se mueve en el tren, igual de correcto es decir que está en reposo respecto al compañero de viaje que está al lado, que decir que está en movimiento con respecto a la Tierra. Es decir, cualquier punto de referencia puede ser válido y no hay uno mejor que otro, ¿vale? Bien. Otra de las cosas que también vamos a trabajar es la trayectoria. ¿Qué es esto de la trayectoria? Es la línea real o imaginaria, puede ser real o imaginaria, que une, digamos, todas las posiciones que va recorriendo el móvil, ¿de acuerdo? Cuando un coche viaja por una carretera, pues esa trayectoria sería real. O cuando desliza una tiza sobre la pizarra, pues la mayoría de las veces es una línea imaginaria que no está realmente trazada. Según la trayectoria, vamos a definir diferentes tipos. Por ejemplo, trayectorias abiertas, una rectilínea. Tenéis aquí los ejemplos. Pues un objeto cuando cae es una trayectoria rectilínea. Parabólicas, por ejemplo, cuando le damos un puntapié a un balón, y el balón lo que hace es una parábola, ¿vale? Curvilínea, bueno, pues un automóvil por la carretera. Realmente el automóvil por la carretera es una sucesión de diferentes trayectorias, ¿vale? Un rato será curva, otro rato será recta. Lo que pasa es que nosotros aquí lo que vamos es a intentar, digamos, simplificar. Vamos a estudiar movimientos muy sencillos, ¿vale? Luego se podían ir sumando esos movimientos y poder describir un movimiento complejo, pero nosotros de momento nos vamos a centrar en movimientos muy sencillos, ¿vale? Bueno, y como cerradas tendríamos la circular o la elíptica, ¿vale? Bien, bueno, he nombrado ya varias veces esto de la posición. La posición es un vector, ¿vale? La posición es un vector cuyo origen va a estar en el punto de referencia y el extremo serán pues unas coordenadas cartesianas. Ahora lo vamos a ver, es que aquí también habla de desplazamiento, ¿vale? Y aquí tendríamos un poco la diferencia. Desplazamiento, aquí lo vemos mejor, ¿vale? Esperar que suba esto para arriba. Bien, fijaros que un determinado cuerpo puede estar en un momento en esta posición 1, al cabo de un determinado instante puede estar en esta posición 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que decimos es eso, la posición que la podríamos definir, sería el punto 2, 4, ¿vale? Vimos el otro día que eso lo podíamos representar en forma de vector, un vector que tiene el origen en el punto de referencia, el extremo en ese punto, ¿vale? Y lo vamos a representar en función de los vectores unitarios. Vectores unitarios, acordaos que decíamos que el eje X es el vector Y, ¿vale? Y que en el eje Y es el vector J, ¿vale? De manera que posición, que como coordenada sería 2, 4, como vector lo representamos como 2i más 4j, ¿vale?
Y esta otra posición, que como coordenada sería 6, 3, lo representaríamos como 6i más 3j. ¿De acuerdo? Bien, el cuerpo se ha movido desde la posición 1 a la posición 2. Bueno, pues definimos el vector desplazamiento como el vector que va precisamente desde 1 hasta 2. ¿De acuerdo? En línea recta, no nos importa cuál es la trayectoria seguida. Fijaros que aquí esta línea azul sería la trayectoria seguida, por tanto el móvil ha ido por ahí, ¿vale? Ahí tendríamos que hablar de otro concepto que sería distancia recorrida, ¿vale? Bueno, evidentemente aquí la distancia recorrida no va a coincidir con el vector desplazamiento. El vector desplazamiento solo me interesa el punto final y el inicial, ¿vale? Siempre que veáis este triangulito estamos restando posición inicial menos final. Mira, esto es lo que veía que el otro día me di cuenta que estaba mal y luego no lo he encontrado. Esto es al revés, ¿eh? Es R2 menos R1. De hecho, si veis, la resta es 6 menos 2 menos 3, o sea, y luego es 3 menos 4, ¿eh? Por eso me da 4i menos j. Esto está mal, ¿eh? Es que me di cuenta el otro día, pero luego lo estaba buscando y no encontraba dónde estaba el error. Bien, esto cuando trabajamos con vectores, ¿vale? Pero también muchas veces para facilitar el cálculo, cuando digamos pues no se tiene mucho conocimiento de vectores, lo que se hace es definir digamos, un sistema de referencia acoplado a la trayectoria. Es decir, yo voy a medir las posiciones a lo largo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, yo me puedo mover hacia la derecha, me puedo mover hacia la izquierda. Eso significaría signos diferentes, pero siempre voy a medir sobre la trayectoria. Con lo cual ya no necesito dos coordenadas. ¿De acuerdo? Esto, de esta manera, la posición se define. Fijaros que esta es distancia al punto de referencia. La posición cuando estamos trabajando con vectores simplemente es la distancia al punto de referencia. Aquí sería la distancia al punto de referencia medido sobre la trayectoria. ¿De acuerdo? De manera que aquí sí, si yo estoy inicialmente en el kilómetro 1 y me voy al kilómetro 3, ¿de acuerdo? Aquí ahora el vector desplazamiento sería una línea recta que iría desde el 1 hasta el 3, ¿vale? Pero lo que voy a definir aquí es lo que llamamos cambio de posición, ¿vale? Que yo voy a medir esa distancia, ese cambio de posición simplemente restando posición inicial menos posición final también, ¿vale? Pero medido sobre la trayectoria, de manera que, esperar que raye un poquito, a ver si me deja. Vale. Cuando hablamos de la posición así, medida sobre la trayectoria, en vez de llamarle R, le llamamos E, ¿vale? Y en este caso hablaríamos de cambio de posición como incremento de E, ¿vale? Incremento de E sería la posición final, siempre es final menos inicial, ¿vale? Si yo he dicho que me he ido desde el 1 hasta el 3, ¿vale? Sería, el cambio de posición sería 3 menos 1, ¿vale? Pero imaginar que yo estuviera primero en el 3 y luego me fuera al 1. Ahí el cambio de posición sería 1 menos 3, es decir, menos 2, ¿vale? Negativo. Ahí es donde se ve que a pesar de definir sobre la trayectoria, sigue siendo, digamos, tiene un carácter vectorial, porque no es lo mismo que yo me vaya del 1 al 3 que me vaya del 3 al 1, ¿vale? ¿De acuerdo? En esa situación del 3 al 1, ¿vale? Mi cambio de posición sería negativo, ¿de acuerdo? Porque estoy yendo en sentido contrario a lo que yo he considerado positivo, ¿vale? Yo me he empezado a medir desde aquí hacia allá, hacia la derecha positivo, y si me voy hacia la izquierda es que, digamos, pues el cambio de posición sería negativo, ¿vale? A ver, que si no, no puedo cambiar de... Vamos allá. Bueno, esperemos que esto se vaya. Vale. Siguiente magnitud, la velocidad, ¿vale? Realmente lo que a mí me interesa es esto que tenemos aquí abajo, la velocidad instantánea, ¿vale? La velocidad instantánea es un vector que es tangente a la trayectoria. No sé si tenéis muy claro lo que es tangente.
si la trayectoria fuera, por ejemplo, así, ¿vale? Bueno, me has leído un poco. El vector sería siempre, digamos, así, tangente, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí sería, a ver si me deja rayar. Quiero rayar aquí. Ahí, tangente. Bueno, no me sale muy bien el dibujo, pero, es decir, siempre tangente a la trayectoria. Y viene a ser lo que marca, pues el contakilómetros, ¿de acuerdo? Eso es lo realmente interesante. Lo que pasa es que ahí sí que no tenemos herramientas matemáticas para calcular esa velocidad instantánea. Tampoco va a importar porque los modelos que vamos a trabajar, vamos a estudiar el movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? En el uniforme la velocidad es constante, en el uniformemente acelerado la velocidad varía de una forma uniforme, de manera que vamos a ser capaces de calcular ahí la velocidad sin necesidad, digamos, de esas herramientas. Pero bueno, lo que realmente nos importa siempre es saber la velocidad en cada instante, ¿vale? Otro concepto sería la velocidad media, ¿eh? No nos da tanta información, pero ya digo que nosotros con esto este año nos vamos digamos, vamos a utilizar realmente estos conceptos, ¿vale? Velocidad media, si está medido respecto a la trayectoria, pues será el cambio de posición partido el tiempo empleado, ¿vale? Si estamos trabajando con coordenadas, pues sería el vector desplazamiento partido por el tiempo. Fijaros que la velocidad no es, que muchas veces dicen espacio partido tiempo, no es espacio, ¿vale? O no es posición, es cambio de posición partido por tiempo, ¿vale? O desplazamiento partido por tiempo, es decir, lo que yo me he movido partido por el tiempo que he empleado. Se mide en metros partido por segundo, ¿de acuerdo? Bien. El siguiente, aceleración, ¿eh? Si la velocidad es, digamos, de alguna manera me mide lo rápido que yo cambio de posición, ¿no? La velocidad lo que está midiendo es eso, la rapidez con que cambio de posición. La aceleración lo que me mide es la rapidez con que cambio de velocidad, ¿de acuerdo? Y también hablaríamos de aceleración instantánea, que tampoco vamos a calcular, pero que nos sirven para los movimientos que vamos a estudiar estos conceptos de aceleración media, ¿vale? La aceleración media sería la celeridad o el módulo, en este caso sería el módulo de la velocidad partido por el tiempo, ¿vale? O si estamos con vectores, pues el cambio de velocidad, pero como vector, ¿vale? Con coordenadas, partido por el tiempo. Se va a medir en metros partido segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa importante son las representaciones gráficas. De hecho, hay muchos problemas en los que me dan una gráfica y me piden que describa el movimiento, que escriba lo que llamamos las ecuaciones del movimiento y al revés. A veces me dan la ecuación y me piden que represente, ¿vale? Entonces, en general, para cualquier representación gráfica, hay que dibujar los ejes, los dos ejes de coordenadas. En este caso, nuestra variable va a ser el tiempo, y el tiempo siempre se representará en abscisas, en el eje horizontal. Y luego en el eje vertical, pues podemos representar o bien la posición, o bien la velocidad, o bien la aceleración, ¿de acuerdo? Que serían, digamos, las magnitudes que me van a servir para describir el movimiento y para saber qué tipo de movimiento tengo yo ahí. Y luego, bueno, siempre hay que poner las magnitudes que estoy representando en los ejes, si es el tiempo, y arriba si es la posición, hay que ponerlo siempre y con las unidades correspondientes, ¿de acuerdo? Y luego el eje se va a dividir digamos, a escala, pues, por ejemplo, si el tiempo quiero coger de 10 en 10 segundos, pues 10, 20, 30, 40, ¿vale? Lo que no hay que hacer es que si yo tengo ahí unos cuantos valores, dividir, que a veces la gente me lo hace así, divide por igual, ¿no? Hace divisiones igual del eje, pero luego en vez de colocar a escala, digamos, como una especie de regla, lo que hace es que ahí va dibujando los puntos. Eso no tiene ningún valor, porque va a salir siempre una recta, ¿vale? Eso no tiene ningún valor. Hay que dibujar una escala, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, y luego sobre esa escala, pues ya ir viendo dónde cae cada punto, ¿de acuerdo?
Y bien, luego uniríamos, cuando ya representamos los puntos, unimos para ver, bueno, cómo es la gráfica. Porque en función de la gráfica, pues digamos que vamos a obtener conclusiones diferentes. Si cuando representamos, por ejemplo, una variable frente al tiempo, aquí pondríamos siempre el tiempo, me sale algo así, significa que en realidad, bueno, esa variable no es variable, sino que es una constante, no cambia con el tiempo, no depende del tiempo, ¿vale? Una línea ascendente o una línea descendente significarían que dependen linealmente del tiempo, es decir, esta, por ejemplo, podría ser, pues, imaginemos que fuera espacio, posición, pues posición igual a 10 más 20t, por ejemplo, ¿vale? 10 porque no sale del origen, ¿vale? Y luego la pendiente es positiva, por tanto, la velocidad sería positiva. Aquí sería al revés, ¿vale? Aquí pues sería a lo mejor 100 menos, no sé, 40, ¿vale? En este caso, digamos que depende linealmente del tiempo, pero va disminuyendo, esa variable va disminuyendo con el tiempo. Y si me sale una parábola, pues es porque esa variable depende del tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya nos centramos en lo que es el movimiento. Estas serían las gráficas cuando el cuerpo está en reposo, no tiene demasiada demasiada sustancia, ¿vale? La posición con respecto al tiempo será una línea recta si está a una determinada distancia, estará sobre el eje si está, digamos, sobre el punto de referencia. Si el objeto está en el punto de referencia, pues está siempre en el punto de referencia. Si está a una determinada distancia, pues me puede salir una gráfica así, o me podría salir negativa también, si está, digamos, en el lado que he considerado negativo del punto de referencia, ¿vale? La velocidad será cero y la aceleración también. Cuando tengo un movimiento uniforme, resulta que la velocidad es constante con el tiempo, ¿vale? No hay aceleración es cero y la velocidad es constante, ¿vale? Puede ser mayor de cero, ¿de acuerdo? Que es cuando voy, digamos, en el sentido que yo he considerado positivo. Si yo he elegido un origen de coordenadas, a ver, imaginar medio sobre la trayectoria, ¿eh? Yo he elegido pues mi origen ahí, por ejemplo, ¿vale? Ahí, ahí. Le pongo una banderita así para saber que eso es el punto de referencia, ¿vale? Si yo me muevo en este sentido, bueno, considero que hacia aquí es positivo. Bien. Hacia aquí sería positivo, y hacia el otro lado sería negativo. Entonces, si yo me muevo en este sentido, la velocidad es positiva. Si me muevo en este sentido hacia allá, la velocidad sería negativa, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir con la posición? La posición va a depender del tiempo, ¿vale? Y también en función de si me estoy moviendo en el sentido positivo o me estoy moviendo en el sentido negativo, la pendiente sería positiva o negativa, ¿vale? Aquí me estaría moviendo en el sentido negativo, ¿vale? Velocidad negativa. Aquí me estaría moviendo en el sentido positivo. Y además aquí me dice otra cosa, ¿eh? Aquí el móvil está saliendo del punto de referencia, mientras que aquí sale a una determinada distancia del punto de referencia y se está acercando, ¿vale? Es decir, por ejemplo, estaría aquí y se iría acercando al punto de referencia, ¿de acuerdo? Vale. Bien, representaciones gráficas en un movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Aquí, ahora la aceleración es constante. La aceleración es constante, ¿vale? También puede ser positiva o puede ser negativa. Si tiene el mismo sentido que la velocidad irá aumentando. Si tiene sentido contrario, la velocidad irá disminuyendo. Tenemos tendencia también a decir que la velocidad es positiva, por tanto, cuando frena la aceleración es negativa y cuando acelera la aceleración positiva, los dos del mismo signo. Pero en determinado momento la velocidad puede ser negativa, ¿vale? Es decir,
Eso depende de cómo yo defina el sistema de referencia y cómo yo defina hacia qué lado es positivo y hacia qué lado es negativo. Normalmente siempre consideramos positivo cuando nos movemos en el eje X de izquierda a derecha y cuando nos movemos en el eje Y de abajo a arriba, ¿vale? Pero eso es un convenio que no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Lo que sí que está claro es que cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, la velocidad aumenta, ¿vale? Y cuando tienen sentido contrario, la velocidad disminuye, ¿de acuerdo? Vale, aquí estaría frenando, aquí estaría acelerando. Y las gráficas de la posición respecto al tiempo, resulta que me sale una parábola. Me sale una parábola porque la posición depende del tiempo al cuadrado, ¿vale? En este caso la velocidad va aumentando, fijaros como cada vez la pendiente es mayor, ¿vale? Aquí la velocidad va aumentando, aquí iría frenando, ¿vale? Al principio voy muy rápido y luego cada vez el cambio de posición es más pequeño. Vale. Bueno, nos vamos a centrar ahora ya en los diferentes tipos de movimiento y lo que vamos a ver también son esas ecuaciones del movimiento, ¿vale? Es muy importante saber la posición en función del tiempo, ¿vale? Es decir, me interesa saber la posición en cualquier instante. Lo digo porque ahora cuando las veamos, bueno, pues cuando nos dan un problema me van a dar datos para que yo calcule esa ecuación. Y si te piden la ecuación del movimiento, hay que dejarlo en función del tiempo. Luego, si me dicen cuánto vale la posición a los 10 segundos, ya sustituyo. Pero en principio, lo que me importa, porque así puedo saber la posición en cualquier instante, es eso, es la posición como una función del tiempo. Bien, bueno, los movimientos que vamos a estudiar son lineales, ya lo hemos hablado, movimiento rectilíneo y uniforme y el uniformemente acelerado. Dentro del uniformemente acelerado, bueno, pues puede ser horizontal, un coche que arranca en un semáforo o que frena antes de llegar al semáforo. Y luego movimientos que decimos bajo el efecto de la gravedad, que sería la caída libre, cuando dejamos caer un cuerpo, o cuando lanzamos un cuerpo verticalmente, bien para arriba o bien para abajo, ¿vale? Son ejemplos de movimiento uniformemente acelerado. Y luego los circulares, que nos vamos a centrar sobre todo en el movimiento circular uniforme, ¿vale? Cuando uniforme es que la velocidad es constante, está girando, dando vueltas siempre a la misma velocidad. Bueno, ya eso lo vamos a poner en interrogante. Veremos, pero muy por encima, el movimiento uniformemente acelerado, porque normalmente de este no se suele preguntar nada, ¿vale? Bien, vámonos con el más sencillito de todos, el movimiento rectilíneo y uniforme, ¿de acuerdo? Fijaros que os decía que lo que nos interesa es la velocidad instantánea, ¿vale? Y que no sabemos ahora calcularla, pero resulta que si siempre va a la misma velocidad, la velocidad instantánea coincide con la velocidad media y la velocidad media sí que sabemos calcularla. Era el cambio de posición partido por el tiempo. Bueno, pues de esta fórmula de la velocidad media despejamos que el cambio de posición es siempre velocidad por tiempo, ¿de acuerdo? Y de ahí, como sabemos que el cambio de posición es posición final menos posición inicial, podemos deducir esta fórmula, ¿de acuerdo? Esto sería la posición en cualquier instante, esto sería, digamos, la posición inicial, es decir, la distancia que está cuando empiezo del punto de referencia, ¿vale? La velocidad, que es constante, y esto de t menos t sub 0, ¿vale? Es que realmente yo tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo real que me estoy moviendo, ¿de acuerdo? Normalmente, si me dicen un coche pasa por una ciudad tal, yo empiezo a contar el cronómetro cuando pasa por esa ciudad, de manera que el intervalo de tiempo que se está moviendo de esa manera coincide con lo que me marca el reloj, ¿vale? Pero no siempre es así. Y precisamente con estos de movimiento rectilíneo y uniforme, uno de los típicos es de que, por ejemplo, sale, que tenemos ahí el ejemplo, una moto y al rato en su persecución sale un coche. Evidentemente yo empiezo a contar el tiempo cuando sale la moto, ¿vale? Pero cuando sale el coche no vuelvo a empezar, sino que ya lleva ahí el cronómetro, ya marca un tiempo. Pues ese tiempo que marca el cronómetro cuando sale el coche, sería este t sub 0.
Pero claro, yo no puedo multiplicar la velocidad del coche por lo que me marca el reloj, porque él no está todo el rato que marca el reloj moviéndose de esa manera, ¿vale? Está moviendo de esa manera si al tiempo que me marca el reloj yo le descuento lo que marcaba cuando salió, ¿de acuerdo? Vale. Bien, bueno, pues era lo que os comentaba, lo típico. O bien dos vehículos que salen uno al encuentro del otro, o bien lo que os comentaba de que uno sale en persecución del otro. Bien, yo puedo, por ejemplo, en el primer caso, puedo elegir el sistema de referencia que quiera. Lo más lógico, porque las ecuaciones sean más fáciles, es o bien elegir la posición de la moto o bien elegir la posición del coche, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso hemos elegido la posición de la moto, ¿de acuerdo? La ecuación general, esa la tenéis que tener tatuada. Las ecuaciones hay que sabérselas de memoria. Después ya veréis que en el fondo con una las sacamos todas, pero en principio la del movimiento uniforme sería E igual a E sub 0 más V por T, ¿vale? Bien, si hemos elegido como punto de referencia la posición de la moto, evidentemente, ¿a qué distancia está la moto de la moto? Pues 0, ¿vale? La posición inicial sería 0. Y yo elijo, digamos, como criterio de signos, digamos, el movimiento hacia el coche, hacia allá, hacia la derecha, como positivo. Por tanto, la moto se está moviendo hacia la derecha en el sentido positivo. Por eso dice que la velocidad es positiva, ¿vale? Seguramente me dirán que sale en su encuentro a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Bueno, pues esta velocidad sería, la posición sería 20t, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, ¿qué pasa con el coche? Fijaros que el coche está a una determinada distancia de la moto, que me la dirá el problema, ¿vale? Bueno, pues esa distancia sería la posición inicial, X metros, no lo sabemos, pero el enunciado del problema seguro que lo dirá, ¿vale? Y lo que hay que ir con mucho cuidado aquí es con esto. Fijaros que cómo se está moviendo el coche. El coche se está moviendo de derecha a izquierda, por tanto, en el sentido contrario al que yo he elegido como positivo. Por eso la velocidad sería negativa. ¿De acuerdo? Vale. Una vez ya tengo las dos ecuaciones, ¿qué va a pasar? Que en el momento en que se encuentren, los dos tendrán la misma posición. Los dos estarán a la misma distancia de A. ¿De acuerdo? Y por tanto lo que hago es igualar las dos. ¿Vale? Igualo las dos ecuaciones. Si E sub A, la posición de A y la posición de B ha de ser igual, pues V sub A por T también ha de ser igual a X más V sub B por T. Lo igualo, ¿vale? Y de ahí despejo el tiempo que tardan en encontrarse. Y luego, en cualquiera de las dos ecuaciones, despejo cuál es esa posición. ¿Vale? ¿Lo veis? En cualquiera de las dos, si queréis para ver que lo habéis hecho bien, podéis sustituir en las dos, pero con una suficiente, ¿vale? ¿Qué hubiera ocurrido si yo en vez de elegir como punto de referencia al A, hubiera elegido como punto de referencia al B? Porque las ecuaciones me hubieran salido diferentes, ¿vale? Aquí, digamos, no tendría posición inicial, la velocidad sería positiva, ¿de acuerdo? Y para la moto ocurriría lo contrario, tendría posición inicial y la velocidad sería negativa, ¿de acuerdo? Porque si tú eliges como punto de referencia aquí y hacia allá, porque es hacia donde se va a mover, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Qué me ocurriría? Que se van a encontrar exactamente en el mismo sitio, pero fijaros que la posición sería diferente. Imaginaros que estos son, no sé, 10 kilómetros, ¿vale? Esto más o menos se encuentra a 4 kilómetros de A, pero a 6 de B, ¿vale? Por tanto, si yo elijo como punto de referencia A, me va a decir que se van a encontrar a 4 kilómetros. Pero si elijo como punto de referencia B, me va a decir que se encuentra a 6 kilómetros. El lugar físico es el mismo, ¿vale? Pero la posición me va a dar diferente, porque la posición depende del punto de referencia que yo elija, es la distancia al punto de referencia. Luego, si cambio el punto de referencia, cambio la forma en la que describo la posición, aunque ya digo que el sitio geográfico sea el mismo, ¿de acuerdo? Bien,
cuando dos vehículos salen en el mismo punto, uno en su persecución, aquí la ventaja que tengo es que la posición inicial de los dos es 0, ¿vale? Pero sí, lo que os comentaba antes, el coche sale después y por tanto, al tiempo que marca el cronómetro, le tengo que restar siempre el tiempo ese de retraso con el que ha salido, ¿vale? Porque yo la velocidad la tengo que multiplicar siempre por el tiempo real en el que se está moviendo, ¿de acuerdo? Bueno, si no me decís nada, yo sigo. Esto es un poco... Espero que no resulte muy pesado, porque estoy aquí, venga, venga, venga a hablar. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Tenemos lo mismo. En este caso, lo que es, la aceleración es constante, por tanto, la aceleración instantánea coincide con la aceleración media y sí que sé calcular la aceleración media, como diferencia de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, partido el intervalo de tiempo que ha estado moviéndose, ¿vale? De ahí, pues lo mismo, lo que voy a hacer es despejar la velocidad, de manera que fijaros que de la definición de velocidad sacaba la ecuación de la posición, ¿vale? De la definición de aceleración saco la velocidad en cada instante, ¿vale? Que bueno, en este caso sí que va a ir cambiando, ¿vale? Sí que va a ir cambiando con el tiempo. Bien, es una recta que tiene una determinada, la pendiente precisamente es la aceleración, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué pasará con la posición? Aquí tenéis, digamos, un poco una pequeña demostración de cómo llegamos a esta ecuación. Realmente, bueno, si queréis esto, pues lo podéis mirar y no creo que os resulte demasiado complicado, ¿vale? Pero a mí lo único que me importa que sepáis es esto, ¿vale? La ecuación y lo que significa, ¿de acuerdo? Digamos que en el movimiento uniformemente acelerado, la posición será igual a la posición inicial, es decir, la distancia que llevaba el móvil en el instante que se inicia el movimiento, más la velocidad que lleva también en ese instante, por eso se le llaman también condiciones iniciales, constantes del movimiento porque no cambian, porque si yo estaba cuando salí a 2 kilómetros del punto de referencia, pues estoy a 2 kilómetros del punto de referencia, aunque ahora estoy muy lejos. Y si cuando empecé el movimiento llevaba una velocidad de 30 metros por segundo, pues sigo, o sea, al principio llevaba esa velocidad, luego voy aumentando, voy disminuyendo, pero al principio llevaba esa velocidad, ¿vale? Se le llaman constantes del movimiento también condiciones iniciales, ¿vale? El valor que tenía la posición y la velocidad en el instante inicial, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, la velocidad la multiplicaría por el tiempo y luego, como tengo aceleración, en este caso sería 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba, con sabernos esta, nos sabemos también las del movimiento uniforme, porque fijaros que ¿qué va a pasar? En el movimiento uniforme la aceleración es 0, por tanto este término se va y lo que me queda es el del movimiento uniforme, ¿vale? Pero vamos, estas ecuaciones sí o sí hay que sabérselas de memoria. Bien, la caída libre es un caso particular de movimiento uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? En este caso la aceleración es la de la gravedad. Como nos movemos en el eje Y, en vez de hablar de E, hablamos de Y, ¿vale? Y muchas veces también cuando es un movimiento horizontal, es un movimiento rectilíneo horizontal, hablamos de X. De manera que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el plano que necesitamos trabajar con las coordenadas X, Y, hablamos de R, el vector de posición. Cuando es un movimiento uniforme, pero no sabemos nada de la trayectoria, ¿vale? Porque se supone que estamos midiendo sobre la trayectoria, hablamos de E, ¿vale? Un movimiento rectilíneo sobre horizontal, pues la posición podemos decir que es X. X igual a X sub 0 y cuando es vertical, pues esa posición, como está moviendo sobre el eje Y, pues decimos que es Y. Lo digo porque a veces podéis encontrar en los libros, pues esto, igual hablan de R, que hablan de X, que hablan de Y, que hablan de E, ¿esto qué lío es? Pues es todo lo mismo, ¿vale? No tiene más importancia. Bien,
La ecuación será la ecuación general, ¿vale? Igual a posición inicial más velocidad inicial por el intervalo de tiempo que se esté moviendo, más un medio de la aceleración de la gravedad por el intervalo de tiempo al cuadrado. Y para la velocidad, pues velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por ese intervalo de tiempo también, ¿vale? Fijaros que aquí yo puedo tener eso, dejo caer un cuerpo o lo lanzo desde el suelo. Claro, en principio podría elegir como, si dejo caer algo como punto de referencia. Yo he dicho antes que lo más fácil cuando eliges un punto de referencia es situarlo sobre el objeto, ¿vale? Pero claro, en este caso, si lo situamos arriba, resulta que habría que contar posiciones hacia abajo, cosa que normalmente no solemos hacer. Nosotros solemos contar la altura desde el suelo hacia arriba, ¿vale? Entonces, digamos que en la caída libre no vamos a elegir como posición inicial la posición del móvil, sino que vamos a elegir siempre el suelo. Y eso tiene una ventaja, y es que hay un criterio de signos que se va a mantener constante, ¿vale? Si yo empiezo a contar unas veces por arriba, de arriba a abajo, otras veces de abajo a arriba, resulta que la aceleración de la gravedad unas veces es positiva y otras negativa. Entonces, mejor siempre desde el suelo, ¿vale? Todo lo que va hacia arriba es positivo, ¿vale? Posición inicial en el suelo, 0, ¿vale? Que el cuerpo está a una determinada altura, bueno, pues esa será su posición inicial, ¿eh? Lo dejamos caer desde un balcón de 10 metros, pues posición inicial 10 metros, ¿vale? La gravedad siempre es hacia abajo, por tanto, la aceleración de la gravedad siempre será negativa, siempre negativa, ¿eh? Puede valer 9,8, que es el valor más aproximado, pero en muchos problemas dicen que aproximéis a 10. Eso ya os lo dirán ellos, ¿eh? En el problema dirán, toma la gravedad como 9,8, toma la gravedad como 10. Bueno, pues ya lo que os digan lo hacéis, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre cuando dejamos caer un cuerpo? Que la velocidad es 0, ¿eh? O sea, está parado y yo lo dejo caer. Por tanto, esta ecuación de arriba resulta que este término de medio desaparece, ¿vale? Porque si yo multiplico 0 por algo, es 0, y por eso me aparecen estas ecuaciones. No hay que sabérselas de memoria, ¿eh? Yo solo quiero un poco que veáis cómo las deducimos, ¿eh? La única que hay que saberse de memoria es esta. ¿De acuerdo? Bien, aquí me desaparecería el término de la velocidad y me quedaría I igual a I sub 0 menos 5t cuadrado. Y para la velocidad, fijaros que está cayendo, por tanto la velocidad siempre va a ser negativa, porque está cayendo. ¿De acuerdo? Es una ecuación de segundo grado, pero es una ecuación incompleta y que es muy fácil de resolver, ¿vale? Si os piden el tiempo que tarda en caer y tal, bueno, pues es muy fácil de resolver, ¿vale? Porque cuando llegue al suelo, esta I valdrá 0, ¿vale? De manera que habría que igualar I sub 0 a menos 5t cuadrado. Bueno, eso no me quiero adelantar. En los ejercicios resueltos lo tenéis explicado, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo lanzo un objeto, en este caso desde el suelo, ¿vale? Pues que la posición inicial es 0, ¿vale? Por tanto, aquí también se simplifica esta ecuación, ¿vale? Desaparece la posición inicial y simplemente sería velocidad por tiempo menos, como es un medio, este 5 viene de que es un medio de la gravedad, un medio de 10 es 5, ¿vale? Menos 5t, ¿vale? Y aquí velocidad inicial menos 10t, ¿vale? A medida que va subiendo, la velocidad va disminuyendo, ¿de acuerdo? Claro, es que esto va restando. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que en un instante, no es que esté parado, pero en un instante la velocidad es 0. Y a partir de ahí deja de subir y empieza a bajar. Cuando la velocidad es 0, decimos que se ha alcanzado la altura máxima, o se alcanza la altura máxima cuando la velocidad es 0, como queráis, ¿vale? A partir de ahí comienza a bajar, comienza a caer otra vez. Ahora, ¿qué ocurre? Que la velocidad es negativa, ¿vale? Ahora la velocidad es negativa, pero la aceleración también. Lo que os comentaba antes, los dos tienen el mismo
sentido. Y por tanto, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? Que va a ir aumentando hasta que cuando llegue al suelo, la velocidad volverá a ser exactamente la misma. Ojo, porque estamos despreciando el rozamiento con el aire. En la caída libre, el tiro vertical, despreciamos rozamiento con el aire. En determinadas condiciones se puede despreciar, ¿vale? Si el objeto es bastante más denso que el aire, si tiene una forma, digamos, más o menos aerodinámica, y mientras no la dejemos caer desde una altura muy grande, se puede considerar despreciable el rozamiento, ¿vale? De manera que esto es simétrico, ¿vale? Es decir, que si a esta altura va a 10 metros por segundo, cuando cae a esa misma altura irá a menos 10 metros por segundo. Pero el módulo de la velocidad sería el mismo, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy importante, esta ecuación me sirve tanto para subir como para bajar, ¿vale? La gente muchas veces se equivoca porque para bajar quiere hacerle otra ecuación diferente y muchas veces pues te equivocas porque claro, ahí ya cambian las condiciones iniciales y tal. No hace falta. Esta me está describiendo tanto la posición, digamos, el movimiento de subida como el movimiento de bajada, ¿vale? Voy a dibujar más o menos, bueno, aquí, no me sale nada recto, pero bueno, si esto es el tiempo y esto es la I, ¿vale? Este movimiento de subida y de bajada vendría a ser una parábola de este estilo, ¿vale? Primero sube y luego baja, ¿vale? Y es perfectamente simétrica, ¿vale? Aquí me está describiendo el movimiento de subida. Aquí la velocidad justo es 0 y ahora me describe el movimiento de bajada, para que lo tengáis claro. Este movimiento, esta ecuación también es de segundo grado, pero también se puede simplificar las test y resulta fácil de resolver. Solamente sí que ya hay que aplicar una ecuación, la fórmula esa, que no sé si os acordáis de las ecuaciones de segundo grado, aquello de menos b más menos la raíz de b cuadrado. Si, digamos, yo lanzara esta pelota desde un balcón, porque ahí tendría posición inicial, velocidad y velocidad inicial, ¿vale? Entonces sí que me saldría una ecuación completa de segundo grado que para calcular el tiempo sí que necesitaría pues la fórmula esa, pero estas dos, aunque son ecuaciones de segundo grado, son muy fáciles de resolver porque están incompletas. Bien, esta fórmula, la verdad que a mí no me gusta nada y yo, cuando yo tengo que examinar, ni la explico, ¿vale? Pero bueno, la tenéis en los apuntes y si queréis la vamos a ver. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, pues cuando a lo mejor me piden que calcule la aceleración o la distancia recorrida, ¿vale? Pero no me dan el tiempo. Entonces, bueno, se puede aplicar esta fórmula, ¿vale? O la podéis deducir. Bueno, estos son iguales, aquí hay un igual. Lo que pasa es que lo escribo y luego cuando quito el lápiz se va. Aquí hay un igual, ¿vale? Aquí también. Es que aquí también. Aquí. Aquí. Bueno, y aquí, ¿vale? Bien. Podemos escribir las ecuaciones del movimiento, ¿vale? Estas de aquí, ¿de acuerdo? Evidentemente me darán, sí que me darían la posición inicial, perdón, me pueden dar el cambio de posición y la velocidad, ¿vale? Y a pedir el tiempo, pedir la aceleración, depende, ¿vale? Bien, digamos que cuando yo escribo las ecuaciones del movimiento, la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad, lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso matemáticamente, pues lo sabemos resolver. Y como normalmente estas ecuaciones no son muy complicadas, es bastante sencillo de resolver. Yo pienso que es más sencillo que aprenderse esta fórmula de memoria, porque ya os vais a tener que aprender bastantes fórmulas, ¿vale? Para que queréis aprender una que podéis deducir rápidamente, Yo creo que no tendríais demasiado problema en resolver el sistema de ecuaciones, ¿vale? Bien. Vamos con el movimiento circular ya. Hoy ya es la hora, el movimiento circular uniforme, la velocidad va a ser siempre constante,
ojo, el módulo de la velocidad va a ser siempre constante. Entonces, podemos definir, digamos, el movimiento midiendo los ángulos, ¿de acuerdo? Y la ecuación que me daría, ¿vale? Sería similar a la que hemos visto para la posición, pero con ángulos. Phi, espera, bueno, lo pongo aquí. Phi igual, que he puesto el 0 que no quería, phi sub 0, ¿vale? Más, bueno, el igual, velocidad angular por el intervalo de tiempo, ¿vale? Fijaros que es similar a la que hemos visto para el movimiento uniforme. Lo que pasa que aquí lo que tengo son ángulos, ¿vale? Que se miden radianes, ¿de acuerdo? También puedo medir la posición con respecto, o sea, medir sobre la circunferencia. Entonces hablaría, simplemente sería como un movimiento uniforme, E igual a E sub 0 más V, en este caso velocidad lineal por tiempo, ¿vale? Las dos pueden ser. O sea, yo normalmente siempre cogemos el origen aquí, ¿vale? Este supone que es el ángulo 0, y yo voy o bien midiendo ángulos o bien midiendo la distancia que recorre sobre la circunferencia, ¿de acuerdo? Hay una relación entre ellos. Fijaros que el ángulo entero son 2pi. La longitud de la circunferencia serían 2pi r, ¿vale? Fijaros que 2pi r es la magnitud lineal. Pues cuando yo sé el ángulo y quiero saber la posición lineal, simplemente tengo que multiplicar por el radio. Si sé la velocidad angular, multiplicando por el radio, obtendría, que lo tengo aquí, la velocidad lineal. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo que pasa que como es un movimiento periódico, ¿vale? Porque voy a dar siempre las mismas vueltas en el mismo tiempo, se definen estas otras magnitudes que tenemos aquí. Por un lado, el periodo, que precisamente es eso, el tiempo que tardo en dar una vuelta completa. Y la frecuencia sería el número de vueltas que doy en un segundo, ¿vale? Si voy muy rápido, doy muchas vueltas en un segundo, pero el tiempo que me cuesta dar una vuelta es muy pequeño, ¿vale? Porque son inversos, ¿vale? Que es lo que hemos puesto aquí. El periodo y la frecuencia, el periodo es la t, ¿vale? El periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Y estos están relacionados con la velocidad angular, de manera que, bueno, la velocidad es la variación del ángulo partido por el intervalo de tiempo. Si nosotros vamos a considerar, por ejemplo, una vuelta entera, ¿qué pasa? Que la vuelta entera es un ángulo de 2pi, ¿vale? ¿Y cuánto me cuesta dar una vuelta entera? T, el periodo, ¿vale? Entonces, esta sería la relación que hay entre omega y el periodo. Como periodo y frecuencia son inversamente proporcionales, también lo puedo poner así, ¿vale? De manera que es muy frecuente que os den unos datos de un movimiento uniforme y os pidan que calculéis el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, ¿vale? Y están, digamos, todos relacionados con estas formulitas. Y una más, la aceleración, hemos dicho que la velocidad es constante, pero no es verdad. El módulo de la velocidad es constante, ¿de acuerdo? Pero realmente la velocidad está cambiando continuamente, porque está cambiando continuamente de dirección. Es un vector, por tanto, me importa el módulo, pero también me importa la dirección, ¿vale? Lo que hacemos normalmente en estos casos es dividir la aceleración en dos, digamos. Por un lado, la responsable de que cambie el módulo, que siempre va a tener la misma dirección de la velocidad, también es tangente. Imaginaros que vais detrás de una persona y queréis que vaya más rápido, lo empujáis. Empujáis en la misma dirección y el mismo sentido. Si queréis que pare, ¿qué hacéis? Lo empujáis, digamos, tiráis, es decir, en la misma dirección pero sentido contrario. Eso que estáis haciendo sería una aceleración tangencial. Y lo que hacéis es que hacéis que el móvil vaya más rápido o más lento, ¿vale? Pero si queréis cambiarle de dirección, le tenéis que tirar, digamos, perpendicularmente a su trayectoria. Esto, ¿vale? Esto se llama aceleración centrípeta, se llama también aceleración normal porque es perpendicular a la velocidad. Siempre tiene la dirección del radio y, digamos, dirigido hacia el centro de curvatura. Aceleración centrípeta, ¿vale? Aquí tenéis un poquito, bueno,
cuál sería su valor, pero a mí lo único que me interesa también es que os aprendáis la fórmula, ¿de acuerdo? La aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio, ¿vale? También sería igual a la, aquí no lo pone, pero bueno, ya en el libro sí está, ¿eh? Omega, como la velocidad lineal es omega por r, ¿vale? Pues también me daría omega cuadrado por r en este caso, multiplicando, ¿de acuerdo? Bueno, en el movimiento circular es muy sencillo, pero sí que es verdad que hay que saberse ahí más ecuaciones, ¿no? Porque me tengo que Una saber, pregunta. sí, El movimiento rectilíneo uniforme, el acelerado, el rectilíneo circular y el acelerado, también es toda la física que se va a dar en el examen, en plan que nos van a preguntar en el examen de cinemática, de de cinemática. movimiento. Una pregunta. Esto va a ser una pregunta del examen, Vale, vale, era eso. ¿vale? Normalmente son 6 preguntas, creo. Es que ahora, ay, O ahora, sea, es que he visto la tabla que has puesto de los movimientos, del movimiento que salía todo, la caída libre y también y eso, y nada, que en plan eso es como... Yo estuve en primer bachiller y es todo lo que se daba, ¿sabes? En plan en ese año. Y pensaba que era pues todo lo que se daba no, de no, no, física que va, en que el va, que examen. va, que va. Esto es un tema, ¿eh? Y será Claro. una pregunta. Pues probablemente porque cuando diste bachiller se entretendrían con la química y luego no daríais casi física. Pero la Sí, química claro. la química de bachiller es mucho más, ¿eh? Sí, Eh, hay bastantes vale. más temas. De hecho, prácticamente aquí vais a ver casi todos los temas son también, a ver que no lo tengo ahora a mano, la programación temporal, pero Mm, eh, prácticamente sí, es el mismo temario, el de física de primero que este, ¿vale? sí. Y esto es También, un tema de, no sé, 6 o 7 que hay por ahí, ¿vale? sí, sí. Luego también habrá poleas, ¿no? A lo mejor. Como la tensión. La... Sí, eso sería el tema siguiente, que es el de fuerzas, ¿vale? El de dinámica. Ah, ¿Mm? vale, vale. Sí, sí. Sí. Vale. Bueno, pues prácticamente con esto hemos acabado porque lo que quedaba es el movimiento circular uniforme, que sería pues similar al movimiento rectilíneo y uniforme, pero pues eso, en vez de tener posición, velocidad lineal y tal, lo que tenemos es cambio en el ángulo, ¿vale? Velocidad angular y aceleración angular. Ya digo que normalmente de esto no se suele preguntar nunca, ni siquiera en primero de bachiller tampoco. Lo dejamos ahí siempre un poquito discriminado. Bueno, pues hasta aquí era lo que yo os había preparado, que era un poco esa visión global de lo que es el tema, ¿vale? Ana Belén tiene lo que os he comentado al principio en el corcho, espera que cierre esto. Lo que os había comentado de aquí, ¿vale? Lo grabó ella el año pasado, ¿vale? Digamos que son estos ejemplos que es más o menos lo que hemos visto, pues dos móviles que salen a su encuentro o una caída libre y tal. Esos ejemplos típicos que salen en el examen, pues los tenéis aquí resueltos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis para resolverlos vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, si tenéis alguna duda o algo, pues de momento yo el correo iré contestando. Mientras no venga otro profesor, ya abriré las aulas y eso, ya más clases no vamos a tener, ¿vale? Espero que la semana que viene ya esté mi sustituto, pero bueno, o sustituta, que no sabemos. Como ha venido un chico, estoy hablando todo el rato pero vamos, esperemos que ya esté y que ya se haga cargo de todo esto, pero en todo caso yo voy a abrir los temas para que vosotros podáis adelantando trabajo, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos estar, ¿vale? Voy a dejar de grabar también.